El tema de hoy es la concepción del Mesías y el versículo clave es Lucas capítulo 1 y el versículo 35. Y dice así: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Esta respuesta del ángel viene dada por la pregunta que le hace María sobre cómo iba a tener un hijo si no había estado nunca con un hombre. El nacimiento virginal de Jesús es probablemente uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad, solo superada por su muerte y resurrección. En primer lugar, vemos cómo Lucas hace énfasis en la obra de la Trinidad en este evento. Podemos ver cómo el Espíritu Santo vendrá sobre María, el poder del Altísimo, el Padre, la cubrirá con su sombra, y nacerá Jesús, el Hijo de Dios. Hace muchos años tenía un amigo que decía que el Espíritu Santo había tenido relaciones sexuales con María. Obviamente, este no es el caso. Cuando leemos donde nos habla que el Espíritu Santo vendrá sobre María y le cubrirá el poder del Altísimo, nos lleva a pensar en aquellos momentos en los que la presencia del Señor aparecía como una nube y llenaba el lugar. Podemos pensar en Éxodo capítulo 24 y versículos 15 y 16, cuando Moisés estuvo en el monte y dice: Una nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte. O cuando Moisés no pudo entrar en el tabernáculo porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Esto está en Éxodo capítulo 40 y el versículo 35. Ocurrió algo parecido con el templo de Salomón en Primero de Reyes capítulo 8 versículos 10 y 11. Y ya en el Nuevo Testamento, en el Monte de la Transfiguración, en Lucas 9 versículos 34 y 35, donde nos dice que vino una nube que los cubrió y el Padre habló a los que estaban ahí. Por tanto, esto implica que el Espíritu Santo viniera sobre María, significa que le cubrió y la gloria de Dios se manifestó en su vida engendrando a Jesús. ¿Por qué es tan importante que Jesús fuera engendrado por el Espíritu Santo y no por un hombre? En el principio, Dios creó a Adán y Adán fue creado sin pecado, inocente. Pero sabemos al escudriñar las Escrituras que tanto él como Eva, su mujer, desobedecieron a Dios, comiendo del fruto que Dios había prohibido. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2 versículos 15 al 17 y en Génesis capítulo 3. El pecado que cometió Adán produjo una separación entre él y Dios, pero fue mucho más trascendente que esto, ya que la simiente de Adán, la simiente del pecado, se hereda de generación a generación. La única forma era que hubiese una nueva raza que no heredara esa simiente de Adán. Por eso Jesús tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo, es decir, por Dios mismo. Jesús nació sin el pecado que entró en el mundo mediante Adán. Nació santo y justo. Adán fue creado también sin pecado, pero como ya hemos visto, desobedeció a Dios. Mientras que Jesús obedeció a Dios el Padre en todo. El nacimiento virginal evitó que Jesús heredara la naturaleza del pecado que sí heredamos el resto de la humanidad. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? En primer lugar, Cristo fue el sustituto perfecto para nuestras almas. Para nosotros poder volver a tener esa relación con Dios como la tuvo Adán en el principio y que había sido rota por la maldición del pecado, hacía falta que alguien tomara nuestro lugar en la muerte, ya que la paga del pecado es muerte, como dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hacía falta un sustituto sin la maldición del pecado para morir en nuestro lugar, que fuera perfecto y sin mancha. Y esto es Jesús, nuestro sustituto. En segundo lugar, es que cuando nosotros aceptamos la obra de Cristo en la cruz por la fe, nosotros recibimos la simiente de Cristo. En Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 9, dice: Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
En Juan capítulo 1 y el versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que nosotros pasamos a pertenecer a esa nueva raza de redimidos por Cristo, donde habrá personas de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Como nos dice en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, ya no somos enemigos de Dios, sino sus hijos. Que el Señor os bendiga.